Esta frase dicha por el mismo Jesús es muy conocida, pero pocos realmente comprenden su significado. ¿Será que Dios elige a algunos y rechaza a otros? ¿Existe un grupo selecto de personas destinadas a algo más grande mientras el resto queda atrás? La realidad es que esta afirmación encierra un principio profundo que puede transformar por completo la manera en que ves tu propósito y tu caminar con Dios. Muchos sienten el llamado de Dios, experimentan momentos de fe, perciben su presencia e incluso comienzan un camino espiritual. Pero algo sucede en el trayecto: distracciones, dificultades, miedo y hasta la falta de preparación hacen que muchos se queden a mitad del camino. Ser llamado no es suficiente, es necesario responder, perseverar y pagar el precio para ser contado entre los escogidos. Si todo se tratara de un destino fijo, ¿por qué Jesús nos advertiría sobre esto? La respuesta está en el libre albedrío y la responsabilidad individual. Dios hace la invitación, pero depende de cada persona aceptar ese llamado hasta el final. Y la verdad es que la mayoría no está dispuesta a soltar lo que sea necesario para vivir este propósito. Por eso, pocos son los escogidos. ¿Qué distingue a aquellos que realmente viven el llamado de Dios de los que solo lo escuchan? ¿Qué se necesita para salir del grupo de los muchos y entrar en el grupo de los pocos? Si quieres descubrir el secreto detrás de esta frase y entender cómo se aplica a tu vida, sigue leyendo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu jornada espiritual para siempre. No todos los que escuchan el llamado de Dios logran entrar en el destino que Él preparó. No porque Dios elija a unos y descarte a otros, sino porque muchos se pierden en el camino. Las distracciones de la vida, el miedo a lo desconocido y la falta de crecimiento espiritual impiden que avancen. La Biblia nos enseña que el llamado es para muchos, pero pocos perseveran hasta el final. Aquellos que realmente desean cumplir el propósito divino deben estar atentos a las trampas que pueden desviarlos de la senda. Las distracciones son como fuertes vientos que desvían un barco de su curso. El trabajo, las relaciones, el entretenimiento excesivo y las preocupaciones diarias pueden ocupar tanto espacio en la mente que terminan apagando la voz de Dios. ¿Cuántas veces alguien comienza a buscar a Dios con intensidad, pero al primer obstáculo o tentación su fe se enfría? Esto ocurre porque su corazón no está completamente rendido al propósito divino. Para mantenerse firme, es esencial desarrollar hábitos espirituales sólidos, como la lectura diaria de la Biblia y tiempos de oración profunda. El miedo también es un gran enemigo. Muchos saben lo que Dios les está pidiendo, pero dudan en obedecer por temor a fracasar o sentirse incapaces. Sin embargo, Dios nunca llama a alguien sin antes preparar el camino. Basta con mirar la historia de Gedeón. Él se veía pequeño e insuficiente, pero Dios lo veía como un guerrero valiente. El destino de cada persona ya está diseñado por Dios, pero es necesario dar pasos de fe, aun cuando no se vea todo el camino. La falta de crecimiento espiritual es un peligro silencioso. Quien se acomoda en su zona de confort termina perdiendo la sensibilidad para discernir la voluntad de Dios. Es como un atleta que deja de entrenar y poco a poco pierde su condición física. El crecimiento espiritual requiere esfuerzo constante, disciplina y compromiso. Participar activamente en una comunidad de fe, servir a los demás y practicar la obediencia son maneras de mantener el corazón alineado con el llamado divino. Muchos son llamados, pero pocos aceptan el proceso que los llevará al destino que Dios preparó. El camino no es fácil, y aquellos que desisten generalmente son los que esperaban una jornada sin dificultades. Pero Jesús ya nos advirtió que el camino estrecho es el que lleva a la vida. Seguir a Dios implica renuncia,
pero la recompensa es infinitamente mayor que cualquier sacrificio hecho en esta tierra. Dios está haciendo una invitación a todos aquellos que desean vivir un propósito mayor. El llamado es solo el inicio de una jornada que transformará por completo la vida de quien decida seguirla. Pero atender el llamado no es suficiente. Es necesario avanzar, crecer y profundizar en la voluntad de Dios. Muchos sienten la presencia de Dios, pero pocos comprenden que esto es solo el comienzo de una transformación real. ¿Estás listo para dar este paso? Sentir la presencia de Dios es una experiencia poderosa, pero no es el destino final, sino una invitación a una jornada de transformación. Muchos se emocionan al escuchar la voz de Dios, pero pocos toman los pasos necesarios para vivir plenamente el propósito que Él tiene para sus vidas. La fe no puede ser solo un sentimiento pasajero, debe convertirse en acción. Dios llama, pero depende de cada uno responder y caminar en obediencia. Sin movimiento, el llamado se convierte en un simple recuerdo. Responder al llamado exige valentía para salir de la zona de confort. Imagina a Pedro, cuando Jesús lo llamó para caminar sobre el agua. Pudo haberse quedado en la barca, pero eligió dar un paso hacia lo imposible. Sin embargo, cuando se distrajo con el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así les sucede a muchos. Inician con entusiasmo, pero al enfrentar desafíos, pierden el enfoque y la fe. El llamado de Dios es una invitación a confiar en Él, incluso cuando todo parece incierto. Quienes escuchan la voz de Dios deben entender que seguir este llamado requiere perseverancia. El camino no siempre será fácil. Habrá momentos de incertidumbre, pruebas y sacrificios. Pero quienes deciden continuar verán la fidelidad de Dios en cada paso. La jornada de la fe es como una escalera. Con cada peldaño surgen nuevos desafíos, pero también nuevas revelaciones y experiencias con Dios. El problema es que muchos desisten antes de alcanzar la plenitud del propósito divino. No basta con escuchar, es necesario actuar. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, es porque Él mismo proveerá los recursos para hacerlo realidad. Muchos esperan una gran señal para comenzar, pero Dios ya ha dado la dirección. Pequeños pasos de obediencia abren puertas a lo extraordinario. Si el llamado es a predicar, empieza compartiendo la palabra con amigos. Si es a ayudar, busca una manera de servir. La fe sin obras está muerta. Es en la acción donde el propósito se cumple. Aquellos que escuchan el llamado y eligen responder, experimentarán un crecimiento profundo. Dios trabaja en el corazón de quienes están dispuestos a seguirlo. Él moldea, fortalece y prepara para desafíos mayores. El proceso puede ser doloroso, pero cada etapa tiene un propósito. El oro solo se vuelve puro después de pasar por el fuego. El escogido debe estar dispuesto a ser refinado para reflejar la gloria de Dios. Quien responde al llamado comienza una jornada que exige sacrificio, pero que también trae recompensas eternas. El llamado no es un evento aislado, es el inicio de una relación más profunda con Dios. Pero aquellos que deciden seguirlo deben estar listos para pagar el precio, así como lo hicieron Abraham y Moisés, quienes dejaron atrás sus propios planes para cumplir el propósito divino. Quien anhela vivir algo más grande debe estar dispuesto a obedecer, porque sin obediencia el destino jamás será alcanzado. Desde tiempos antiguos, Dios ha llamado a personas para cumplir propósitos específicos, pero responder al llamado requiere más que solo escuchar. Es necesario actuar. Abraham recibió la orden de dejar su tierra sin siquiera saber a dónde iba, y obedeció. Moisés fue llamado para liberar a un pueblo entero, aún sintiéndose incapaz. Ambos tuvieron que elegir entre el miedo y la fe, entre la comodidad y el sacrificio.
El llamado de Dios siempre implica movimiento, y quien desea vivir el propósito debe aprender a obedecer sin titubear. La obediencia no es solo un requisito, sino una clave para vivir el destino que Dios ha preparado. Muchos quieren ver milagros y señales, pero olvidan que el mayor milagro ocurre en aquellos que deciden obedecer. Josué vio caer murallas porque siguió las instrucciones divinas sin cuestionarlas. Pedro lanzó las redes nuevamente, aunque había pasado toda la noche sin pescar nada, y presenció una pesca milagrosa. Dios honra a quienes confían en su voz más que en la lógica humana. Sin embargo, la obediencia exige sacrificio. El mismo Jesús lo demostró en Getsemaní, cuando oró al Padre diciendo: «Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Quien desea cumplir su llamado debe estar dispuesto a renunciar a comodidades, opiniones ajenas e incluso planes personales. Muchas veces, Dios nos pide soltar algo para poder recibir algo mayor. El problema es que muchos quieren las bendiciones del llamado, pero sin pagar el precio de la obediencia. El crecimiento espiritual viene de la participación activa en lo que Dios está haciendo. No basta con orar y esperar, es necesario actuar. Si Dios llama a evangelizar, háblale de Él a todos los que puedas. Si el llamado es a ayudar a los necesitados, sirve con amor. Quien quiere ver frutos necesita sembrar semillas. La fe verdadera no es pasiva, sino que se demuestra con acciones que reflejan confianza en Dios. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones está en aquello para lo que ya hemos sido llamados. Aquellos que obedecen experimentan una transformación interior profunda. Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Moisés no sabía hablar bien, pero Dios lo usó para confrontar a un faraón. Jeremías se consideraba demasiado joven, pero Dios lo convirtió en profeta de las naciones. La obediencia es un acto de confianza que desata el poder de Dios en la vida de quienes deciden decir sí a su llamado. Pero hay un desafío real. El mundo está lleno de distracciones que intentan alejar a las personas de su destino. El trabajo, los problemas diarios e incluso las inseguridades personales pueden desviar a alguien del camino que Dios ha trazado. Quien desea cumplir su llamado debe aprender a discernir lo que proviene de Dios y lo que es solo una distracción disfrazada. Después de todo, hasta las mejores intenciones pueden convertirse en obstáculos cuando toman el lugar de la obediencia. El camino hacia el propósito de Dios no es un sendero libre de obstáculos. Al contrario, hay innumerables distracciones que buscan apartar a los elegidos de su destino. El exceso de trabajo, las preocupaciones financieras, relaciones tóxicas e incluso el entretenimiento desmedido pueden sofocar el crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces alguien comienza a dedicarse a Dios, pero pronto se ve envuelto en tantas actividades que su vida espiritual pasa a un segundo plano? El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridad. Las distracciones son como semillas de malas hierbas que crecen alrededor de la palabra de Dios en el corazón. Jesús ya nos advirtió sobre esto en la parábola del sembrador. Algunos reciben la palabra con alegría, pero con el tiempo, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas la vuelven estéril. Lo que empieza como una pequeña distracción puede poco a poco sofocar el llamado de Dios. Un trabajo que exige cada vez más tiempo, una preocupación que roba el enfoque, un hábito aparentemente inofensivo que consume energía y atención. Otro gran desafío es el miedo al futuro. Muchos dejan de avanzar porque están preocupados por la estabilidad financiera o por la opinión de los demás. Dios puede estar llamando a alguien a un nuevo nivel de fe, pero la inseguridad lo mantiene atrapado en lo que es cómodo. Eso fue lo que le pasó al joven rico.
Escuchó el llamado de Jesús, pero no pudo desprenderse de sus posesiones. El apego a lo terrenal le impidió experimentar lo eterno. Las dificultades también ponen a prueba la fe de los elegidos. Pasar por pruebas no significa que Dios ha abandonado a alguien, sino que lo está moldeando y fortaleciendo para algo mayor. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente antes de convertirse en gobernador de Egipto. David pasó años huyendo antes de ocupar el trono. El proceso puede ser doloroso, pero forma el carácter necesario para llevar el llamado de Dios. El secreto para vencer las distracciones y los desafíos está en la perseverancia. Muchos comienzan bien, pero pocos siguen hasta el final. Quien desea cumplir el propósito de Dios debe aprender a decir no a lo que no edifica y sí a lo que fortalece el espíritu. Esto puede significar reorganizar la rutina, reducir el tiempo dedicado a distracciones e invertir más en oración, en la lectura de la palabra y en la comunión con personas que comparten la misma fe. Pero hay un peligro aún mayor, cuando las distracciones se vuelven tan comunes que ya no son vistas como obstáculos. El enemigo no necesita destruir la fe de alguien si logra mantenerlo demasiado ocupado para vivir su llamado. Así como en la parábola del sembrador, donde los espinos ahogan la semilla, las distracciones de la vida pueden sofocar el propósito de Dios. Es necesario estar alerta para no permitir que lo que parece inofensivo se convierta en el mayor impedimento para vivir el destino preparado por el Creador. Jesús, al contar la parábola del sembrador, reveló una verdad profunda sobre la jornada de la fe. La semilla de la palabra de Dios es esparcida en diferentes tipos de suelo, pero no todas germinan y dan fruto. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se pierden en el camino. Algunos no comprenden lo que han recibido y pronto pierden la esencia del llamado. Otros la aceptan con alegría, pero sin raíces profundas, y desisten ante las dificultades. Hay quienes permiten que las distracciones y preocupaciones de la vida asfixien su crecimiento espiritual. Y finalmente, están aquellos que perseveran y dan fruto. El problema nunca está en la semilla, sino en la tierra que la recibe. Dios habla, instruye y guía, pero la respuesta de cada persona determina qué pasará con el llamado que ha sido sembrado. El terreno fértil no aparece por casualidad, sino que requiere esfuerzo. Así como un agricultor debe preparar la tierra, arrancar las malas hierbas y regar sus plantas, quien desea crecer espiritualmente necesita cultivar hábitos saludables. La lectura de la Biblia fortalece la fe. La oración mantiene la conexión con Dios y la comunión con otros creyentes trae aliento. Los espinos mencionados en la parábola representan las distracciones y tentaciones que sofocan el crecimiento. Trabajo, problemas familiares, deseos mundanos. Todo esto puede consumir tanto tiempo y energía que la vida espiritual pasa a un segundo plano. Un ejemplo claro de esto es cuando alguien siente el llamado a un ministerio, pero pospone su compromiso porque no es el momento adecuado. El problema es que nunca habrá un momento perfecto. Si Dios ha llamado, el tiempo de actuar es ahora. El enemigo también actúa robando la semilla antes de que pueda echar raíces. Muchas veces esto sucede a través de dudas y cuestionamientos. ¿Cuántos han escuchado un mensaje poderoso, pero pronto permitieron que el miedo y la inseguridad apagaran esa convicción? Por eso la fe debe alimentarse diariamente. No basta con escuchar una predicación inspiradora y luego volver a la rutina sin cambios. El llamado debe ser cultivado para que crezca y se fortalezca. Aquellos que perseveran cosechan frutos abundantes. El verdadero elegido no es solo quien escucha la palabra, sino quien la pone en práctica. Cuando alguien decide profundizar en la fe, invertir tiempo en su crecimiento espiritual y permanecer firme,
la cosecha será inevitable. El camino de la fe no es solo una cuestión de elecciones y esfuerzo personal, sino una batalla espiritual constante. El enemigo no quiere que los escogidos avancen hacia el destino que Dios ha preparado, y por eso ataca en los momentos de mayor debilidad. Muchas veces, las luchas que parecen naturales, como el desánimo, las dudas, los conflictos interpersonales e incluso las enfermedades, tienen una raíz espiritual. El apóstol Pablo ya nos advirtió que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentan impedir el cumplimiento del llamado de Dios. Los ataques del enemigo suelen ser sutiles. No necesita alejar a alguien de Dios de inmediato. Le basta con sembrar pequeñas distracciones, dudas y tentaciones para que poco a poco el corazón se enfríe. Un ejemplo de esto es cuando alguien empieza a crecer espiritualmente y de repente enfrenta una serie de dificultades. Decepciones, ataques emocionales, crisis financieras, todo parece derrumbarse. Esto no es una coincidencia. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la resistencia que el enemigo intentará imponer. Sin embargo, Dios no nos ha dejado desprotegidos. Él nos ha dado armas espirituales para vencer esta guerra. La oración es una de las principales, pues fortalece el espíritu y nos mantiene alineados con Dios. El ayuno ayuda a romper cadenas y fortalecer la disciplina espiritual. La palabra de Dios es la espada que corta las mentiras del enemigo. Quien desea vencer esta batalla necesita aprender a usar estas armas con estrategia y perseverancia. Muchos abandonan su llamado porque no comprenden el origen de sus luchas. Cuando enfrentan dificultades, creen que Dios los ha dejado, cuando en realidad están siendo atacados porque representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Jesús enfrentó oposición, los discípulos fueron perseguidos y todos los que desean seguir a Dios enfrentarán resistencia. Pero la diferencia entre los que vencen y los que desisten está en la decisión de perseverar, aún en medio de las batallas. El secreto para mantenerse firme es desarrollar una relación profunda con Dios. Quien tiene intimidad con Él reconoce los ataques del enemigo y sabe cómo posicionarse. En lugar de retroceder ante las luchas, se fortalece y avanza. Aquellos que aprenden a depender de Dios y confiar en su fuerza se vuelven inquebrantables. Entienden que la guerra espiritual no es una señal de derrota, sino una prueba de que están en el camino correcto. Pero hay un punto que pocos perciben. El llamado de Dios exige un costo. No basta solo con estar dispuesto a luchar. Es necesario estar preparado para sacrificarlo todo por el propósito divino. Así como los apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús, aquellos que desean cumplir su destino tendrán que renunciar a muchas cosas. La cuestión es, ¿cuántos están dispuestos a pagar ese precio? Seguir el llamado de Dios no es para los débiles de corazón. Requiere sacrificio, renuncia y la disposición de perder lo que sea necesario a cambio de algo más grande. Muchos quieren las bendiciones del llamado, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Jesús lo dejó claro cuando dijo que quien desea seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y perseverar hasta el fin. El verdadero escogido entiende que su vida ya no le pertenece, sino que está al servicio del propósito divino. Los apóstoles son un ejemplo vivo de esto. Pedro dejó su carrera como pescador. Pablo renunció a su posición de prestigio entre los fariseos. Mateo abandonó la comodidad de su cargo como recaudador de impuestos. Todos entendieron que seguir a Jesús significaba dejar de lado su propia voluntad. A cambio, recibieron algo infinitamente mayor, un propósito eterno. Pero hoy en día la gente está dispuesta a hacer lo mismo.
Muchos quieren servir a Dios, pero sin salir de su zona de confort. El costo del llamado puede manifestarse de distintas maneras. Para algunos puede significar un cambio radical de vida. Para otros puede implicar perder amistades, estatus o incluso enfrentar persecuciones. La verdad es que no hay un camino fácil para quienes desean cumplir el propósito de Dios. José fue traicionado por sus propios hermanos antes de convertirse en gobernador de Egipto. David pasó años huyendo antes de ser rey. Dios permite procesos para moldear el carácter de los escogidos, pero no te equivoques, el sacrificio vale la pena. Quien elige obedecer experimenta algo que el mundo no puede ofrecer. No se trata de riquezas o reconocimiento humano, sino de un profundo sentido de propósito y plenitud. Aquellos que viven para Dios entienden que la verdadera recompensa no está en esta tierra, sino en la eternidad. Por eso siguen firmes, incluso cuando las luchas parecen insoportables. Sin embargo, hay algo que impide a muchos pagar el precio: el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a soltar lo que ya poseen. El enemigo usa esta arma para mantener a las personas estancadas, pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Quien confía en Dios y decide dar un paso de fe, verá que Él mismo sostiene a quienes eligen seguirlo. Ahora surge la gran pregunta: ¿cómo vencer ese miedo y la duda? ¿Cómo romper esas barreras que impiden a tantos avanzar? La respuesta está en la confianza en Dios. Quien entiende que Él tiene el control no teme lo que viene. Pero este tipo de fe necesita ser desarrollada, entrenada y fortalecida. Quien desea vivir el llamado debe aprender a superar el miedo y la duda para entrar en el destino que Dios ya ha preparado. El miedo es una de las mayores barreras que impiden a las personas vivir el propósito de Dios. Paraliza, genera inseguridad y evita que los escogidos den los pasos necesarios para cumplir su destino. Moisés dudó cuando fue llamado, argumentando que no sabía hablar bien. Gedeón se veía como el más insignificante de su familia. Jeremías creía que era demasiado joven, pero Dios no elige basándose en la capacidad humana, sino en la disposición de confiar en Él. Aquellos que vencen el miedo son los que deciden actuar a pesar de él. La duda también es una gran enemiga del llamado. Muchos se preguntan, ¿realmente fui llamado? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? El enemigo usa estos cuestionamientos para mantener a las personas atrapadas en la inercia. Pero Dios nunca llama a alguien sin antes preparar el camino. Pedro solo pudo caminar sobre el agua cuando mantuvo sus ojos fijos en Jesús. El problema comenzó cuando miró las olas y dudó. La fe no depende de las circunstancias, sino de dónde está puesto el enfoque. Para vencer el miedo es necesario fortalecer la fe. La Biblia enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quien alimenta su mente con promesas divinas encuentra fuerzas para avanzar. Un ejercicio práctico es declarar en voz alta las promesas de Dios sobre su vida. En lugar de decir no soy capaz, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir no sé qué hacer, di el Señor me guía y me enseña el camino que debo seguir. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Por eso, llénate de la palabra. Otra manera de superar la duda es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Siempre que David enfrentaba desafíos, recordaba cómo Dios lo había librado del león y del oso. Eso le daba confianza para enfrentarse a gigantes. Haz lo mismo. Escribe en un cuaderno las veces que Dios te ha ayudado, las oraciones que ha respondido y los milagros que ha realizado. Esto fortalecerá tu confianza para avanzar en tu propósito. Quien vence el miedo y la duda, entra en el destino que Dios ha preparado. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba,
pero su obediencia lo convirtió en padre de una gran nación. Josué tuvo que ser fuerte y valiente para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Cada persona que decidió confiar en Dios experimentó su fidelidad. La misma promesa sigue vigente para quienes deciden dar pasos de fe hoy, pero hay un detalle esencial: la preparación. No todos los que sienten el llamado están listos para vivir el propósito. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes para mostrar que solo aquellos que se preparan estarán listos cuando llegue el momento. Tener fe es esencial, pero estar preparado es lo que garantiza la entrada al destino de Dios. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes para enseñar una lección crucial sobre preparación y vigilancia. 10 jóvenes esperaban al novio, pero solo 5 estaban debidamente preparadas con aceite extra para sus lámparas. Cuando el novio llegó, las prudentes entraron a la fiesta, mientras que las otras, desprevenidas, quedaron fuera. Esta parábola ilustra una verdad espiritual profunda. No basta con escuchar el llamado. Es necesario estar listo cuando Dios se mueva. Muchos sienten la presencia de Dios y reciben un propósito, pero pocos se preparan para cumplirlo. La preparación requiere más que buenas intenciones. Muchos dicen que quieren vivir el llamado de Dios, pero no se esfuerzan en crecer espiritualmente. Así como un atleta necesita entrenar antes de la competencia, aquellos que quieren ser usados por Dios deben fortalecer su fe. La oración constante, el estudio de la palabra y la santidad son el aceite extra que asegura que la lámpara siga encendida hasta el momento indicado. Sin esta preparación, cuando llega la oportunidad, muchos se encuentran vacíos y sin fuerzas para avanzar. El aceite representa la unción y la presencia del Espíritu Santo. Las vírgenes necias pensaban que podían pedir prestado de las otras, pero la preparación espiritual no se puede transferir. Cada uno debe buscar su propia intimidad con Dios. Esto significa que no sirve depender de la fe de un pastor, un líder o un mentor. La relación con Dios es personal e intransferible. Quien desea vivir algo grande necesita aprender a depender directamente del Señor. Otro punto importante es el factor tiempo. La llegada del novio tardó más de lo esperado, y esto muestra que el cumplimiento de las promesas de Dios puede tomar tiempo. Muchos se rinden porque creen que Dios está tardando, pero el proceso es parte de la preparación. José tuvo un sueño de grandeza, pero tuvo que pasar años como esclavo y prisionero antes de ver la promesa cumplirse. David fue ungido rey, pero enfrentó persecuciones antes de asumir el trono. Dios no llega tarde. Él está preparando al escogido. Aquellos que perseveran y permanecen vigilantes son los que entrarán en la fiesta. El problema es que muchos se acomodan y creen que tendrán tiempo de sobra para prepararse después. Pero cuando el llamado llega, ya no hay más tiempo para buscar aceite. Quien ya está listo entra. Quien no está preparado se queda fuera. La parábola deja una advertencia poderosa. El destino no es para todos, sino para aquellos que permanecen firmes y preparados. Seguir a Dios requiere sacrificio, renuncia y dedicación, pero también trae una recompensa eterna. Al final, la mayor recompensa no está en el éxito terrenal, sino en la alegría de cumplir el propósito divino. Ahora surge una pregunta: ¿vale la pena pagar el precio para ser uno de los escogidos? Aquellos que dicen sí, descubrirán que Dios tiene un premio reservado para quienes perseveran hasta el final. El mayor premio para quienes deciden seguir a Dios no está en el reconocimiento humano ni en la acumulación de bienes materiales, sino en el cumplimiento del propósito divino. Muchos viven en busca de éxito y aceptación en este mundo, pero Jesús dejó claro que los verdaderos escogidos viven para algo mucho más grande,
no se dejan guiar por recompensas pasajeras, sino por el deseo de agradar a Dios e impactar vidas para la eternidad. Aquellos que perseveran en la fe cosechan frutos que jamás se pierden. La Biblia está llena de ejemplos de personas que renunciaron a todo por un llamado mayor y, a cambio, recibieron algo que el mundo no puede ofrecer. Moisés dejó atrás el lujo de Egipto para liberar al pueblo de Dios. Pablo abandonó su estatus y sufrió persecuciones para llevar el Evangelio. Los apóstoles dejaron sus profesiones para seguir a Cristo. Ninguno de ellos se arrepintió. Sus vidas estuvieron marcadas por desafíos, pero también por un propósito con significado eterno. El premio de la obediencia no siempre es visible de inmediato, pero es real. Dios honra a quienes eligen seguirlo sin mirar atrás. Muchas veces, esta recompensa no viene en forma de riquezas o estatus, sino de paz, alegría y un sentido profundo de realización. Cuando alguien vive para Dios, experimenta una plenitud que nada en este mundo puede ofrecer. La presencia de Dios es la mayor recompensa para aquellos que dicen sí a su llamado. Pero hay algo aún más grande, la promesa de la vida eterna. Jesús dijo que quienes perseveren hasta el final serán salvos. El mundo ofrece placeres momentáneos, pero Dios ofrece un reino que jamás tendrá fin. Cuando los escogidos crucen la línea de meta, escucharán las palabras más valiosas. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Ese es el verdadero premio. Nada se compara con la alegría de saber que la vida fue vivida con propósito y que cada sacrificio valió la pena. Sin embargo, pocos llegan hasta ese punto. Muchos abandonan el camino vencidos por las distracciones, el miedo o el cansancio. Pero quienes permanecen firmes verán la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Entenderán que cada batalla fue solo una preparación para algo mayor. Y al final se darán cuenta de que no renunciaron a nada, sino que intercambiaron lo pasajero por lo eterno. El llamado de Dios no es para los que buscan una vida fácil, sino para los que anhelan una vida con propósito. Aquellos que son fieles hasta el final experimentarán una recompensa que este mundo jamás podrá dar. Pero esa elección debe hacerse ahora. Al final, muchos son llamados, pero pocos son los que realmente eligen vivir esta verdad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser uno de esos escogidos? Ahora que comprendes la profundidad detrás de la frase, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. La gran cuestión es, ¿qué harás con este conocimiento? Saber que Dios tiene un llamado para tu vida no es suficiente. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás está en la actitud. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para vivir el destino que Él ha preparado para ti? Ya no hay tiempo para vivir una fe superficial. Es momento de decidir si serás solo alguien que escuchó el llamado y no hizo nada al respecto, o si serás de aquellos que perseveran hasta el final. El camino no es fácil, pero la recompensa es eterna. ¿Qué te ha estado distrayendo del propósito de Dios? ¿Qué te ha impedido avanzar? Responde en los comentarios y comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede inspirar a otros a tomar la misma decisión. Si este mensaje tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a entrar en el destino que Dios ha preparado para ti. No pospongas más lo que Dios te está llamando a vivir ahora.